Silas por la confianza que siempre expresa cuando estamos aquí en el país. Y tenía algunas cosas que decir antes, pero voy a omitirlas debido a la brevedad de tiempo que tenemos, porque para mí la palabra es lo más importante para una iglesia y es el centro de un culto. Porque en un culto, cuando alabamos, somos nosotros que alabamos a Dios. Cuando ofrendamos, somos nosotros para Dios. Cuando oramos, somos nosotros para Dios. Pero la palabra es que Dios viene hacia nosotros. Y para mí es más importante lo que Dios dice y hace que lo que nosotros decimos y hacemos. Entonces la palabra debe ocupar el centro de todo culto. Y para mí eso es importante, a eso estoy dedicado, mi vida es para eso y trabajo en esa forma. Por eso voy a evitar muchas cositas que podríamos decir que son buenas y que también edifican, pero la prioridad la ocupan las Escrituras. He estado en esta semana, más o menos una semana de estar metido en Isaías 1, versículo 2 y 3, y no alcanzo a salir de ahí. Venía preparado con muchas cosas, pero hubo un momento de esta mañana que pude percibir la necesidad de compartir con ustedes lo que hasta aquí el Señor me ha comunicado en esos dos versículos. Así que voy a compartir con ustedes Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3. En el versículo 1, el profeta está escribiendo el tiempo en que él ministró y menciona ahí algunos reyes. Evitemos ese versículo 1, pero quisiera comenzar diciéndoles de que veo bastantes jóvenes, una iglesia que tiene futuro en ese sentido, porque los viejos estamos ya haciendo fila para irnos al lugar el lugar al cual pertenecemos. Y yo estoy esperando ese momento con gusto y alegría, y quisiera ver ya al Señor Jesucristo, al que me amó y que yo nunca lo he visto. Quiero verlo, y por eso le canto todos los días, porque a Él me motiva, lo admiro de cómo Él vivió su vida. Es la fuente de inspiración para mi vida. Así que quiero compartir con ustedes lo que dice el profeta aquí, Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3. Allí tienen ustedes el versículo 1. Si usted se fija en el versículo 1, y quizás lo voy a hacer de manera de instrucción, pero en ciertos momentos voy a predicar y en ciertos momentos voy a enseñar. Vamos a hacer una combinación para poder comprender. Tengo un solo objetivo esta mañana, uno solo: contribuir en la vida de los creyentes a que el creyente pueda entender y comprender las Escrituras, para que puedan conocer al que habla en las Escrituras. El tema que vamos a compartir es que ¿cuál es la necesidad más urgente para el creyente
hoy. Ese es nuestro tema. Vamos entonces al versículo 2, porque en el versículo 1 solamente era para que miraran dónde estamos ubicados. El escritor se presenta como Isaías y le llama visión a todo el libro. Ahora, hermanos, según la tradición de la nación de Israel, Isaías murió aserrado. Lo partieron en dos partes. Nunca lo hemos visto aquí en El Salvador con nadie, así que nadie ha experimentado lo que experimentó el profeta. Ningún profeta es popular en ninguno de los tiempos, porque el profeta tiene un profundo compromiso con Dios. Y su alto privilegio es comunicar lo que Dios comunica. Y por lo tanto, el ser humano, debido a que tiene una naturaleza pecaminosa y por estar condicionado a la cultura en que vive, no está acostumbrado a escuchar la verdad con franqueza. Y eso nos ha llevado a ser tardos para oír la palabra de Dios. Y no estoy hablando de los oídos físicos, porque muchos tienen oídos para oír y no oyen. Entonces, Juan el Bautista, un hombre de Dios, de quien Jesús dijo: no ha habido ningún hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. El alto concepto que Cristo tenía de su enviado. Pedro murió crucificado boca abajo. Pablo fue decapitado, le quitaron la cabeza. Jesucristo murió violentamente. Todos los comprometidos con Dios han tenido una muerte violenta. Pero en estos instantes entienden el valor que tenía el haber vivido como vivieron. Y esto, por supuesto, nos lleva a hablar de estos textos, porque fue escrito por un hombre aserrado. En el versículo 2, la primera parte, y yo no traje los lentes, no puedo leer mucho así, sin lentes. Dice: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Hasta ahí son palabras de Isaías. Después de los 2 puntos, son palabras de Dios. ¿Qué está diciendo el profeta aquí? Está haciendo una convocatoria a 2 testigos para que se escuche el mensaje que él va a transmitir a la nación de Israel y que él ha recibido de Dios. Y llama al cielo a que oiga y a la tierra que oiga lo que va a decir. Aquí el profeta ha tomado este mensaje con toda seriedad. Y él nos está diciendo: escúchenme a mí, que soy enviado de Dios. Él está diciendo: escuchen, porque el que habla es Jehová. Porque la nación de Israel tenía un alto concepto de Dios, de tal manera que ellos pensaban y repensaban mencionar el nombre Jehová. Para nosotros hoy día hemos perdido la noción de la reverencia al nombre de Dios y lo mencionamos
con toda ligereza, sin pensar lo que significa ese nombre. El profeta entendió todo esto. Vamos a la segunda parte del versículo 2. En el versículo 2, la primera parte, el profeta dice: escuchen, porque voy a hablarles lo que Dios quiere decirles. Y le dice en el versículo 2, y va a citar las palabras de Dios: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí. Aquí Dios está hablando como padre y está tomando a la nación de Israel como su hijo. Y vamos a ver algunos textos adicionales para comprender cada palabra que está diciendo aquí Dios. Vea, vamos a ver aquí en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo del 1 al 7, pero solo vean ustedes en el versículo 6 y 7 solamente. Ahí usted va a encontrar que Israel entraron 50 aproximadamente, y se multiplicó la descendencia de Abraham al punto de que se multiplicó todo, las 12 tribus, y creció la nación. Faraón mandó a matar a los varones hijos de las hebreas, porque en aquel tiempo peligraba ser invadido por otros ejércitos, y matar a los israelitas significaba debilitar a la descendencia de Abraham para que no se unieran a ejércitos extraños e invadieran a Egipto. Y entonces una medida política fue eliminar a los varones. Esa es la causa. Pero el punto es que se multiplicaron. Y se multiplicaron porque Dios le había dicho a Abraham que iba a hacer una nación grande. Fueron a Egipto y ahí se reprodujeron. Por eso dice aquí Dios: crié hijos y los engrandecí, los multiplicó en gran manera, los hizo gente especial. Pero la actitud de aquel pueblo desagradecido fue rebelarse contra el que los había criado, contra el que los había engrandecido. Ahora, hay textos como Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, donde Dios toma a la nación de Israel y la adopta, y hay un pacto en donde Dios les dice: si ustedes obedecen a este pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Pero el punto ahí es que deberían de ser santos, para que Israel fuese luz a las naciones. Tenía que ser una nación que demostrara con su vida de que el Dios de ellos, de Israel, era el único Dios verdadero, porque Israel estaba dentro de un grupo de naciones que tenían sus dioses falsos. Pero Jehová era el Dios de Israel. Pero el punto que iba a brillar era la santidad del pueblo de Israel. Ahora, tomen Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y 8. Recuerdo que estamos explicando Isaías 1, 2. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8.
Dios le dice a Israel que los ha escogido y los ha amado, no porque sea la nación más importante, sino por el hecho de que Dios los ha adoptado como hijos. La grandeza de Israel no depende de los habitantes que están ahí, depende del Dios que los ha elegido. Aquí vamos paso a paso. Ahorita me voy deteniendo en asuntos de información bíblica para que entendamos qué estaba ocurriendo en la nación y después vamos a hablar de nosotros. ¿Qué está ocurriendo entre nosotros? Pero hay que entender a la nación de Israel, el pueblo con el cual Dios trató primero antes de crear la iglesia. Y vea lo que dice el siguiente versículo ahí, todavía en el capítulo 1, versículo 2 de Isaías, al final del versículo 2 dicen, y ellos se rebelaron contra mí. La primera parte del versículo 2, Dios habla como Padre, pero la última frase del versículo 2, Dios habla como fiscal. Y Dios presenta una acusación. Acusa a su pueblo. Se han rebelado contra mí. Es la queja divina en aquel tiempo para la nación de Israel. ¿Y cuál será la queja divina en este tiempo para la iglesia? Pero aquí es la queja de Dios como fiscal acusando a su propio hijo, que ha criado y lo ha engrandecido, pero la compensación de Israel para con Dios, en vez de ser obediencia y amor a Dios, fue rebelión. Y esto nos lleva a pensar de que muchas veces nosotros los creyentes descuidamos la vida cristiana y en vez de estar agradecidos, porque una cosa es agradecer cuando estamos experimentando la gracia de Dios que nos beneficia, pero con los días el creyente se va olvidando de esas palabras y va cayendo en el sistema acostumbrado de vida y nos dejamos de ser agradecidos. Pero cuando un agradecimiento viene de Dios, va a prevalecer y esa nota de agradecimiento estará presente todos los días en el creyente. Por eso el creyente debe ser agradecido día y noche, día tras día, y que no se convierta en una rutina, en una costumbre, en un momento emotivo, sino que se convierta en un hábito. Parte de nuestro carácter es ser agradecido. Pablo nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero regresando aquí al profeta Isaías, Dios presenta una acusación. Se rebelaron contra mí. Por eso Isaías cita al cielo y la tierra como testigos para que escuchen estas palabras de Dios. Bien, aquí vamos a detenernos más en las razones. ¿Por qué? El fiscal, que es Dios, acusa a la nación. Comencemos entonces en el versículo 3. Vea el versículo 3. Dice, el buey conoce a su ama y el asno el pesebre de su señor. Está hablando de animales domésticos que son inteligentes,
no con la inteligencia de un ser humano, porque solamente los que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios somos inteligentes en el sentido exacto de la palabra, de lo que significa tener inteligencia. Pero el punto aquí es que la nación de Israel había descendido tan bajo en su conocimiento de Dios que los animales aparecen como superiores en conocimiento. Eso es una crisis espiritual de la nación en aquel momento. El versículo 4 que no vamos a ver, ahí está el diagnóstico que hace el profeta y no vamos a tratar eso. Pero nos vamos a detener en el versículo 3. Vea usted, Dios dice ahí, versículo 3, el buey conoce su amo. El asno conoce el pesebre de su señor. Dos animales rudos, domésticos, que solo se usan para el servicio. Y después de decir eso, viene Dios y explica la primera razón por qué Israel llegó a ese punto. Y dice el versículo, Israel no entiende. No entiende. Está hablando de la mente de aquellos habitantes. El problema está en la mente, el no entender. Israel no entiende. No son palabras de Isaías, son palabras de Dios. El que escudriña la mente y el corazón, el omnisciente que conoce todo, ante quien no podemos esconder ninguna idea, ninguna intención, ninguna motivación. Él está diciendo que Israel no entiende. Entonces, la nación no entendía los propósitos que Dios tuvo para escoger la nación. No había entendido la intención que Dios tenía para haber adoptado a ese pueblo como su hijo. Uno de los extravíos más graves del cristianismo en este tiempo es que vive sin propósito en su vida, sin saber para qué vive. El ser humano no ha sido creado para trabajar, dormir, comer, recrearse. Primordialmente ha sido creado para que viva para Él, para Dios. Y eso rompe con el egoísmo que nosotros tenemos, que siempre queremos gratificación personal. Queremos lo mejor para nosotros. Cuando nosotros damos la vida a Dios, se rompe el egoísmo y brota la auténtica vida. Mientras no muera el hombre viejo, no puede nacer la verdadera vida. Es necesario morir para vivir. Jesús fue necesario que muriera para resucitar y vivir eternamente sin la posibilidad de una segunda muerte.
pero su muerte fue intencional, de lo cual no vamos a hablar hoy. Israel, que tuvo profetas, que Dios siempre les habló y les explicó en su propio idioma, su propio lenguaje, tenían oídos, pero no oían, ojos y no veían. Era un pueblo privilegiado, pero desperdiciaba su tiempo y su vida. Ahora, vea la segunda frase, la segunda razón por qué Israel se había rebelado contra Dios. Dice, en primer lugar, Israel no entiende. Mi pueblo, dice, mío. Yo lo crié, lo engrandecí, es mi pueblo. Mi pueblo no tiene conocimiento. Por eso fue llevado a la perdición. En el año 722 a.C., Israel fue llevado cautivo por los asirios porque no entendía lo que Dios les decía, porque no conocían, no tenían el conocimiento para discernir la voluntad de Dios. Y hasta el día de hoy, el no entender la Escritura, el no conocer al Dios de las Escrituras, lleva al fracaso a las organizaciones, a los creyentes como individuos y a las naciones que son seducidas y engañadas porque no entienden que Dios ha creado las naciones, porque no conocen al Dios que ha creado las naciones. Y las naciones del mundo han tomado su propio camino, han entrado por la puerta ancha y les espera un destino desdichado y jamás van a disfrutar la bienaventuranza de la vida eterna, de convivir eternamente con aquel que nos ha creado y nos ha amado. Israel tenía esta crisis, este problema. Note lo que dice Jeremías capítulo 9, el versículo 23 y 24. Aquí Dios expresa en su gracia, expresa lo que Él quiere del ser humano. Él dice, si usted ve el texto, dice, en esto debe de alabarse el que se ha de alabar. Dos cosas: en entenderme y conocerme. Dos cosas. Era el propósito de Dios con la nación, que lo entendieran a Él y lo conocieran. Israel descuidó ese aspecto. Y cuando hubo el descuido, entró en un proceso de decadencia hasta llevarlos al cautiverio como un acto disciplinario de Dios, porque fue una nación que no entendía y no conocía a Dios. Cuando la persona se sale de los propósitos de Dios, que es entender a Dios y conocerlo, nos perdemos en el camino de la vida. Conocer es distinto a entender. Usted conoce a sus hijos porque conviven con usted, pero a veces no los entiende
porque no podemos leer lo que tiene en la mente. Comprender a Dios, entenderlo es una cosa y conocerlo es otra. Y aquí está, es de manera específica, las dos cosas que son diferentes. Quiero que me conozcan, dice Dios, y que me entiendan. ¿Por qué Dios permitió la muerte de mi hijo? Entienda a Dios. Dele la razón a Dios. Dele las gracias a Dios. Ahora, si se fue la eternidad sin el perdón de los pecados, indica que usted como padre falló, porque usted es el primero que debe de evangelizar a sus hijos y ganarlos. Porque cuando nos da una familia, nos da un campo misionero para comenzar a trabajar. Y por eso la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que el que no puede gobernar su casa no puede gobernar en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa estamos trabajando con un poquito de personas a quienes conocemos bien, pero si los perdemos, la responsabilidad es del padre, porque la vida de los hijos viene de Dios. Dios da la vida, y los hijos no son, los padres no son los dueños de los hijos. Los padres son los privilegiados que Dios usó para traer una persona al mundo, para que usted se lo presente y no lo haga como rito, vengo a presentarle a un niño y después se lo lleva y lo sigue gobernando. No, presentar en la Biblia significa que usted viene reconociendo que ese hijo es de Dios y que lo presenta a la iglesia para que lo conozcan y que públicamente está adquiriendo un compromiso de que usted se lo va a educar para él, porque el propósito de los hijos es que Dios nos da a los hijos para que se lo cuidemos en todo, lo eduquemos, le enseñemos el camino y lo ganemos para Jesucristo. Ahí comienza el training de el creyente para que pueda funcionar en el ministerio. Porque en el ministerio va a tropezarse con toneladas de problemas. Cada adulto ya tiene un montón de toneladas de problemas, y son 100 personas, son 100 toneladas de problemas, y lidiar con todo eso es una cosa seria. Por eso Dios comienza con el núcleo familiar. Israel, como nación, había fallado en todo eso. Vamos entonces a nuestro terreno. Vamos a ir a buscar una serie de textos para que nosotros como creyentes en este tiempo seamos libres de ese problema que ya señalamos de Israel. Israel no entendía y no conocía a su Dios y se rebeló contra Dios. Y que su nivel de entendimiento y conocimiento había descendido tan bajo de que los animales tenían un entendimiento superior. Para evitar eso que le pasó a la nación de Israel, vamos entonces a abrir las Escrituras en el Nuevo Testamento para que nosotros en este tiempo evitemos caer en esa situación de Israel. Vamos entonces vamos a comenzar con 1 Corintios 2:14. Observe que en ese versículo Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, pero el versículo 14 es una referencia que hace el apóstol a la persona no convertida. Vamos a comenzar allí con el no convertido, para que podamos entender de dónde hemos salido nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para evitar el problema que cayó Israel, porque de lo contrario no podemos estar entreteniendo a la gente solo explicándole textos, sino que saber lo que Dios quiere. ¿Por qué? Hay una intención: entender y conocer a Dios.
Vea lo que dice 1 Corintios 2:14. Comienza y dice, porque el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre natural, tiene un problema psicológico. No percibe las cosas que son del Espíritu, las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. No percibe esto, no puede entender esto. Puede entender matemáticas y ser experto en asuntos científicos, pero eso se termina y es basura, porque ese es conocimiento cultural. Eso se acaba. Pero el conocimiento de Dios es eterno. Y hay que ir entendiendo lo que tiene valor y lo que no tiene valor, lo que solamente sirve para esta vida y lo que sirve para toda la eternidad. Vean aquí, el hombre natural, en primer lugar, tiene un problema de percepción, no percibe, no puede entender, no podemos exigirle al no creyente a que entienda las Escrituras, y cuando usted comparte el Evangelio no se moleste con la persona que no entiende la Escritura. Créale, entiéndale a Dios y créale a Dios de que Dios está diciendo de que Él no va a entender, así que no esperemos que nos va a entender a la primera ocasión, porque tiene problemas en la mente. ¿Qué sigue diciendo el versículo? No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, prejuicio que tiene en la mente el no creyente, un prejuicio, es una cura. ¿Por qué voy a estar creyendo en ese libro? Si eso lo escribieron hombres, así como han escrito otros libros. Pero si usted le pregunta quién es su padre, va a decir fulano de tal, ¿y cómo lo demuestra? Porque lo dice en las partidas de nacimiento, y cómo es que usted cree en un papel y no va a creer en este libro. El punto es que después dice el versículo, y no las puede entender, incapacidad, no puede entender, es incapaz. El no creyente está en el mismo nivel de Isaías 1:2, 1:3. No entiende, no conoce. Hay que tener paciencia con el no creyente, hay que amarlo, hay que considerarlo. No puede entender, si es que él no puede, si nosotros no entendíamos antes. Y a veces se envejece en el Evangelio y todavía no se entiende, imagínense. Y dice el final del versículo 14, porque se han de discernir, entender, comprender, se han de discernir espiritualmente. Ese es el problema del no creyente. Ese era el problema de Israel. Bien. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. En ese texto, el apóstol Pablo ya sigue hablando a la iglesia de Corinto en su segunda carta. Pero va a volver a mencionar al no creyente. Y él aquí está hablando de otro nivel de ceguera. Porque en 1 Corintios 2:14 está hablando el problema natural de los seres humanos, que no pueden entender la Escritura. Pero aquí está hablando de la intervención de un ser sobrenatural que bloquea la mente del no creyente. Y dice que el Dios de este siglo, y dice Dios porque Satanás exige adoración, por eso se llama Dios de este siglo, porque él está controlando a la sociedad humana en este tiempo, de este siglo. La palabra siglo no es una referencia a 100 años, sino que como sinónimo a la presente época, y la presente época comenzó con la primera venida de Jesús y terminará con la segunda venida de Jesús. Esa es la presente época, a eso se refiere. Entonces dice, el Dios de este siglo, Satanás, en esta época ha hecho una obra en las personas. Ha cegado, ¿qué cosa? El entendimiento, la mente. El diablo trabaja con la mente
del no creyente y con la mente del creyente, como ya lo vamos a ver. Entonces, porque el propósito de Dios es que lo entendamos y lo conozcamos. El maligno interfiere en la mente de las personas para desviarlos, para que no comprendan lo que Dios quiere, pero tienen una mente astuta para comprender lo que no es de Dios. Por eso la Biblia habla de astucia para el no creyente, pero habla de sabiduría para el creyente. Pero ya vamos a ver lo que ocurre. Pero mire el versículo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, trabaja con la mente. Además de ser un hombre natural que por naturaleza no entiende las cosas, ahora viene otra dosis más elevada. Ahora habla de ceguera. A un ciego usted no le puede decir, mire la belleza del sol, porque ¿qué le sirve? No sabe. Dígale a un sordo, mire qué belleza, qué linda esta canción. Sordo. Espiritualmente es lo mismo. Y entonces ha cegado el entendimiento de quiénes, los incrédulos. Pero hay que hacer diferencia entre un incrédulo y un inconverso. Observe bien. No piense de que el inconverso es incrédulo, pero no todo incrédulo es inconverso. Están entrando a un momento de confusión por lo que estoy diciendo. Se lo vamos a plantear de otra manera. Todos los apóstoles eran discípulos de Jesús, ¿sí o no? Pero no todos los discípulos eran apóstoles. Estoy haciendo esos contrastes para que abrir un poquito la mente y poder hacer la distinción. Porque a veces usamos una palabra para todo y ahí es el problema. No, hay que decir las cosas como son. Todos los apóstoles eran discípulos de Jesús. Pero no todos los discípulos, que eran muchos, eran apóstoles. No, por eso estoy haciendo la comparación. Todos los inconversos son incrédulos, pero no todos los incrédulos son inconversos. ¿Cómo lo sabemos? Cito un texto, pero no lo va a aparecer ahí, pero usted ya lo sabe. Después de la resurrección del Señor Jesús, se apareció a los discípulos, estaba ausente Tomás. 8 días después le dijeron, el Señor estuvo aquí y tú no estuviste. Pues entonces Tomás va a la reunión y se aparece Jesucristo. De repente está dentro en medio de ellos. No abrió ninguna puerta. Su cuerpo no topó con ninguna pared, pero estuvo adentro porque Él es Dios, es omnipresente. Él está ahí. Y en vez de hablar con los apóstoles, se dirige a Tomás y le dice, Tomás, ven para acá, poné tu mano aquí, mira mis manos, mira, yo mismo soy. Y Tomás se le abrieron los ojos y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron, los que no tienen evidencia, pero creyeron en mí. 2 niveles de fe. El que cree sobre la base de las evidencias, necesita ver milagros para creer. Y el otro que cree por la fe, que no necesita milagros para creer, sino que cree para que ocurran los milagros. Es todo lo contrario. Y es por eso que necesitamos educación bíblica, donde la mente pueda abrirse y que entre rayos de luz y ponga una iluminación en nuestro entendimiento. Porque el problema de Israel era eso. El problema del no creyente es eso. No entiende el Evangelio. Ahora, note
el mismo versículo aquí, 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos con una intención, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio es luz. Cuando venimos y creemos en el Evangelio, se abren los ojos y podemos entender la verdad. Antes el ciego no puede ver la verdad. La intención de Satanás es que la persona no crean en el Evangelio. Esa es obra satánica. Cuando usted está compartiendo el Evangelio, acuérdese, hombre natural no lo va a entender. El diablo ha bloqueado la mente. Le ha bloqueado el programa de la computadora y usted no puede. Y el código usted se le ha olvidado porque está bloqueado de la mente. ¿Entender allí? Pero entienda también usted por el otro lado, por eso hay que escudriñar las Escrituras. Entienda por el otro lado que Jesucristo dijo estas palabras: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no vendría. Amén. No vendría. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y más abajo, estoy citando San Juan 16, versículos 7 al 13, pero estoy brincando algunos versículos. Dice allí después: y Él los guiará a toda verdad. El ministerio docente del Espíritu Santo de instruirnos y aclararnos la palabra de Dios. El maligno bloquea la mente de la persona para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esos dos textos fueron dichos por un apóstol a una iglesia. ¿Por qué se le dice a la iglesia lo que está ocurriendo con el no creyente? Para que la iglesia comprenda, la sociedad humana, de que no va a comprender el mensaje. Pero pasen por ahorita 2 Corintios capítulo 3. Aquí vamos a ver ya a un público que sí ha leído y ha entendido la palabra de Dios del Antiguo Testamento. 2 Corintios capítulo 3, el versículo 12 al 16. En ese texto voy a brincarme ahí unas palabras, pero lea el texto, que ahí está. El texto está diciendo de que cuando los israelitas leen el Pentateuco, es decir, el antiguo pacto, pues, cuando leen el antiguo pacto, dice que tienen un velo, para que no vean las maravillas de la palabra de Dios. Y está hablando de israelitas que por siglos han tenido el Antiguo Testamento y lo conocen muy bien. Y está diciendo que tienen un velo. Pero después dice allí por el versículo 16 aproximadamente, 15 y 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué ocurre con ese velo? Cuando le quitan las cataratas, usted empieza a ver. Los israelitas tienen un conocimiento que solo está en la mente, pero no ha descendido al corazón ese conocimiento. Se han quedado con la ley y rechazan el Evangelio, porque el Evangelio es luz. Y cuando se conviertan, el velo se le quitará. Esto ocurre también con el creyente gentil que no es judío. Cuando se convierte, el velo se quita
y comience a entender las Escrituras. Si usted todavía no puede entender las Escrituras, preocúpese. Alguien está trabajando contra usted. Porque hay alguien que bloquea la mente. Ahora, no piense, es que ya tengo muchos años, no tengo memoria. Eso es falso. En Cristo nos rejuvenecemos más, y entre más viejos en edad, más inteligente, más memoria. ¿Por qué? Porque cada año que pasa, Dios nos da una gran oportunidad para desarrollar nuestro cerebro espiritual y poder aconsejar a los jóvenes y poder orientar las cosas, porque la mente debe desarrollarse. No es la mente del hombre viejo, sino del hombre nuevo, la nueva criatura que nace en Cristo debe desarrollarse, y tenemos que ser más lúcidos en la manera de pensar. El Alzheimer desaparece con la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entiendan que Él es el que abre el entendimiento a las personas. No piense que por beber vitaminas se le va a refrescar la mente. A lo mejor le van a matar las neuronas y se queda con problemas permanentes. Créale al Señor. El problema de Israel, la falta de entendimiento y de conocimiento. Continuemos aquí con el libro de los Hechos, el capítulo 26, el versículo 18 específicamente, pero teníamos también, podíamos ver desde el versículo 24, pero vámonos al versículo 18 de Hechos 26. En los versículos 14 en adelante, Pablo está testificando de cómo fue su conversión y explica de que Dios le habló. Y luego llegan al versículo 18, donde él explica el propósito que Dios tenía con él. Y Dios le dio un ministerio. Miren el versículo 18, allí por el centro van a encontrar la frase que dice: para que abras los ojos de los gentiles. Eso es precisamente a lo que yo me he dedicado últimamente, a abrir los ojos al creyente. Es un ministerio de funcionar como oftalmólogo, no como un oculista que solo le va a dar tapa a los lentes, sino el oftalmólogo porque descubre las enfermedades de los ojos. Y aquí tenemos el ministerio de Pablo, que fue llamado para, miren, dice, para que abras sus ojos. O sea, el que iba a abrir los ojos de los inconversos era Pablo, porque Dios le había delegado una autoridad para ese ministerio. Y eso es a través de la predicación y la enseñanza. Entonces quiere decir que cuando somos llamados genuinamente por Dios, hay autoridad. Y hay que pensar de que nuestro ministerio es andarle abriendo los ojos a la gente para que entienda la Escritura, no entretener a la gente con un montón de términos que arruinan la fe de las personas, porque las personas no entienden nada. O lee el texto y se pone a hablar de un montón de cosas, y la gente no necesita problemas, saber cosas. Dios no quiere oír informes de nosotros que digamos, mire que es. Si Dios ya sabe lo que hacemos y lo que pensamos, ¿para qué informarle a la iglesia lo que nosotros pensamos? Hay que informarle a la iglesia lo que Dios está diciendo. Eso es lo que produce estabilidad, desarrollo, madurez en el creyente. No es un entretenimiento con buenos programas, con buenos cantantes. No, Dios ya conoce eso. A veces cantamos bien bonito, pero vaya a ver la vida, cómo está. Vea lo que tiene en la mente, vea lo que tiene en el corazón.
porque nosotros miramos lo que está afuera, pero Dios mira lo que está dentro. Pero eso no significa que usted va a venir todo desgarrachado y pasar aquí al frente. Cuidado de eso, no abuse de la gracia de Dios. Si usted sabe lo que es un culto, y si usted sabe que Él es omnipresente, y si usted sabe de que Él es omnipresente y lo cree, entonces va a entender usted que está aquí y Él está aquí. El conocimiento más creer de que Él está aquí cambia nuestras actitudes. Primera actitud, no me voy a distraer. Él está aquí. No se puede distraer. No necesito regañar para que pongan atención. Su gracia nos llama la atención y nos dice, Él está aquí. Y con cariño usted cambia de comportamiento. Tenemos que ir entendiendo los puntos muy finos y sensibles de la voz del Espíritu. Porque el Espíritu lleva la navajita como cirujano y penetra, escudriña, pero lleva el ungüento, te hiere y te cura allí mismo. Te duele la verdad, pero a la par del dolor hay un consuelo y una esperanza, porque es el cirujano divino que está tratando con tu vida. Pero es la palabra, no la doctrina. Debe haber doctrina para que la gente sepa que creemos, pero eso no es lo importante. Es la palabra de Dios. Ahora hay que abrir los ojos. Cuando usted evangeliza debe saber, él está ciego, él es sordo, él es incapaz. Pero no trate de convencerlo, porque eso es proselitismo. Esa es la actitud de una secta. Entienda que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo. Deje que el Espíritu Santo lo haga. No, usted no se meta en problemas, porque después le va a sacar argumento y usted se pone a pelear y en vez de ganarlo, lo pierde. Jamás quiere oír a un evangélico, porque lo hacemos en la carne y no en el Espíritu. Si entendemos la Escritura, entonces el Espíritu es el que tiene el ministerio de convencer. Así que yo no me voy a meter en problemas andar convenciendo a la gente. ¿Qué capacidad tengo yo para convencer a una persona si esa persona, Dios me dice que no puede entender las cosas y vengo yo, quiero convencerlo? Estoy suplantando a Dios y estoy profanando la posición de Dios. No, usted solo cumpla su responsabilidad con gracia. Explique la palabra. Deje el Espíritu Santo, que cuando la persona está escuchando, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la persona, está creando fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. De la palabra el Espíritu usa su palabra y se cumple la palabra que dice: mi palabra no regresará vacía. Pero viene vacía porque usted se la agarró. Apareció como el abogado que está convenciendo y después viene, acepta a Cristo, pero ya no es realmente, sino que es presionado porque le metió las 4 leyes, lo metió en el Antiguo Testamento. No. Deje que el Espíritu Santo tiene su propio método. Usted santifique su vida, busque la llenura del Espíritu Santo. Comparte el Evangelio, deje al Espíritu, que Él conoce el corazón, sabe por dónde llegarle, hágase a un lado y deje que el Espíritu Santo funcione y ya va a ver lo que va a suceder. Pero lo que está ocurriendo es que nosotros suplantamos al Espíritu Santo y eso no debe de ser así. Fue el fallón de Israel. Ahora, pasen conmigo rápidamente
Si ustedes se dan cuenta, yo estoy aquí omitiendo un montón de cosas, por eso estoy viendo cada vez aquí, porque estoy haciendo un estudio de Isaías, pero estoy compartiendo algunas cositas con ustedes. Por eso les dije, por el tiempo, ¿verdad? Pero aquí estoy tratando de, y ni siquiera debería decir estas palabras, pero ya las dije. Vaya, vamos a otros textos para ir llegando al punto final. Lucas capítulo 24. Ahora vamos a entrar directamente con los creyentes. Ya hemos visto que la persona no creyente tiene problemas. Los judíos, aunque conocen la Escritura, tienen sus problemas, pero también los cristianos. Y vamos a empezar con los primeros cristianos. ¿Con quiénes? Con los que anduvieron con Jesús. Lucas 24. Vea lo que dice el versículo 31. Yo no tengo los lentes, pero no estoy leyendo el texto. El texto está diciendo, si uno empieza a leer de los versículos anteriores, está hablando de que dos discípulos iban camino a Emaús. Ustedes saben eso, cuando dice camino a Emaús, todo el mundo lo sabe, pero no sabe qué es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Pero ahí está, camino a Emaús, van platicando, Jesús se les aparece en el camino y dice este texto. Entonces, dice, y aconteció que estando, dice, sentado con ellos a la mesa, porque déjenme aclarar eso antes de este versículo, van dos caminos a la ciudad llamada Emaús y van platicando acerca de Jesús. Van 3 días y no ha resucitado. Aparece Jesús, se pone al lado allí de ellos y les va oyendo la gran conversación. Y les va oyendo. Entonces llegaron a Emaús y ellos se quedaron allí, se fueron, agarraron un caminito para ir a la casa donde iban y Jesús salió recto. Pero le dijeron ellos, ¿por qué no te quedas con nosotros? Muy bien, le dijo. Y se quedó Jesús en aquel día. Estando allí, hubo una cena. Y en la cena, Jesús, que siempre le daba gracias a Dios, empiezan a conocer que se parece al que dijo allá que de la Santa Cena. ¿Y qué ocurre? Dice, entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Cómo pudieron entender que era Él? Noten, habían estado 3 años y medio con Él y lo habían conocido. Pero hubo un momento que entraron en una ceguera espiritual. Y después de la resurrección ya no lo conocen. 3 días ya no lo conocen, como los hermanos que ya se ausentan 15 días, ya no lo quieren saludar porque ya lo toman como desconocido. Pero mire aquí, desconocen a Jesús. 3 días. Eran creyentes. Y cuando vieron que lo que estaba haciendo allí era exactamente lo mismo que hizo con ellos en la última cena, dijeron, Él es. ¿Cómo lo descubrieron? Por la semejanza de las mismas cosas. ¿Cómo conoció el Sanedrín que Juan y Pedro habían estado con Jesús? Porque hablaron como Jesús y ellos le dijeron, ya estoy en Hechos 4, no lo busque el texto, pero dice, entonces entendieron que habían estado con Jesús. La gente cuando evangelizamos puede decir, este verdaderamente es hijo de Dios. ¿Cómo? Por nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra gracia. Eso impacta más a la gente que nuestras palabras. Y dice que se le abrieron los ojos y cuando se les abren los ojos, reconocieron. Y una vez lo reconocen que Él es, ¡pum!, desapareció. Cumplió el ministerio Jesús con ellos dos, ya les abrió los ojos y sigue abriendo los ojos a otros más adelante. Por eso recibió el mensaje de Pablo, que fue llamado para que abriera los ojos, y el trabajo de nosotros es abrir los ojos a la gente. Ahora, vea, es el versículo 31. Se le abre los ojos. Pase allí mismo en Lucas,
Versículo 44 y 45. Aquí ya no son los dos, sino son el resto de discípulos. Y dice el 44 que el versículo 44 y 45 dice que comenzando desde Moisés, ahí está. Estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes en los 3 años y medio anteriores, que era necesario, vea, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, le está diciendo. Y lo que estaba escrito era en el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento proclama a Jesucristo. ¿Okay? Que se escriben de mí en la ley de Moisés, los primeros 5 libros, en los profetas, desde Josué hasta Malaquías, y no me voy a entrar en detalle porque no estoy en una clase, pero dice, y en los salmos. Cuando él les dijo eso, entonces les abrió ¿qué? Ya les abrió los ojos a otros 2 allá. Ahora el problema de aquella era la ceguera, les abre los ojos. Ahora el problema de esto es incapacidad de entendimiento, que era lo que tenía Israel. ¿Y quién les abrió los ojos? ¿Quién les abrió el entendimiento? El Señor Jesús. Si usted no ha entendido la palabra, tiene un problema. Y el problema es que solo Jesús se lo puede resolver. Distraerse es parte de la astucia del maligno para privarlo a usted y mantenerlo enano espiritualmente, sin crecer espiritualmente. El maligno trabaja con la mente y los ojos de las personas. Jesucristo abre los ojos y el entendimiento. Y el versículo 45 dice que y les abrió los ojos con una intención, para que comprendieran las Escrituras, no para comprender los chismes de otros. Las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de Jesús. No podemos conocer a Jesús sin conocer las Escrituras, y no podemos conocer las Escrituras si no hay apertura de la mente, y la apertura es una obra de Dios. Bien, ¿cómo podemos aquí tener una palabra final? La palabra final aquí, hermanos, es la siguiente. Haga una petición suya. Señor, abre mi entendimiento. Yo evité muchos textos aquí donde también habla de abrir el corazón, como a Lidia. ¿Se recuerdan en Hechos 16, 14? Y a Lidia se le abrió el corazón. Jesucristo es el que hace toda esta obra. Había pensado que termináramos este momento cantando la alabanza 444, pero de manera devocional, porque allí está la esperanza del creyente. Lo conocen, ¿verdad? 444, pero cantado de manera devocional, no algo como para salir del apuro. Piense lo que cante, entiende lo que cante. Para mí esta alabanza la canto todos los días y va combinado con las Escrituras. Yo no puedo cantar ni siquiera una estrofa de una alabanza si esa alabanza no está pasando por el filtro de las Escrituras.
El conocer la Escritura me ayuda a mí a filtrar lo que es bueno, lo que yo no canto cualquier alabanza si no está diciendo la verdad. Y voy a tener yo aquí el micrófono porque quiero cantar también aquí con... Sí. Gracias, gracias. Esto se llama Biblia, exégesis, el extracto